Buenos días, mi nombre es Carlos Urbina. Hoy voy a tratar el tema acerca del método Micmac. Ok, el contenido de esta presentación lo indico a continuación. En principio tenemos definición y características del método Micmac, fases del método Micmac, resumen del método Micmac. Ok, con relación a la definición y a las características del método Micmac, en primer lugar hablaré acerca del análisis estructural, el cual es un método que se origina a partir de los trabajos de análisis de sistemas que realizó la empresa RAND Corporation, en español Corporación de Investigación y Desarrollo, creada en 1948 por Douglas Aircraft para ofrecer servicios de investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se estudiaba la planificación a largo plazo de futuras armas de guerra. En este sentido, se analizan y recaban opiniones y reflexiones de personas expertas de diferentes áreas del conocimiento para el tema en que se estudie, con la intervención de consejeros externos expresadas a través de mecanismos sistematizados y estructurados de reflexión colectiva. Por lo tanto, es un trabajo colectivo e integrador que se realiza metódicamente, que adquiere su valor cuan, cuanto mayor es el número y variedad de los expertos implicados. Lo que se quiere despejar son los escenarios posibles que se consideran desconocidos o de incertidumbre mediante la descripción y relación de las variables de un sistema particular. Ok. En este sentido, actualmente, para aplicar el método de análisis estructural, se ha venido utilizando un software denominado Micmac. Esta herramienta, cuyas siglas construidas en francés significa en español matriz de impactos cruzados y la multiplicación aplicada a la clasificación, fue desarrollada en 1971 por Michel Godet en el Laboratorio de Innovación Prospectiva Estratégica y Organizacional, o sea, LIPSO, y fue aplicada inicialmente en 1974 para determinar los factores claves de desarrollo de la energía nuclear hacia el futuro para la Comisión de Energía Atómica. Bueno, y este funciona para evaluar los efectos directos e indirectos de las variables del entorno general o variables externas sobre las variables que caracterizan el fenómeno estudiado o variables internas, de manera de generar una jerarquía de variables. La tipología de las variables permite comprender mejor la estructuración del sistema, el cual ofrece la posibilidad de describir un sistema mediante el uso de una matriz que interconecta o relaciona todos los componentes o elementos constitutivos del sistema y así identificar las principales variables influyentes y dependientes esenciales para la evolución del sistema. Las diferentes fases del método son las que siguen: listado de las variables, la descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables claves. Muy bien. En cuanto, en cuanto al listado de variables, consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno, tanto las variables internas como las externas, para que finalmente se obtenga una lista homogénea de variables internas y externas al sistema considerado. En el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. Es aconsejable alimentar el listado de variables utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos mediante conversaciones libres con personas que se estima son representantes de actores del sistema estudiado. La explicación detallada de las variables es indispensable porque facilita el seguimiento del análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la base de temas para toda reflexión prospectiva. Y bueno, aquí entonces podríamos considerar que se realiza el diagnóstico del comportamiento del sistema. Ok. En la fase 2
La fase 2 se corresponde con la descripción de relaciones entre las variables. Esta fase es efectuada por los participantes de la fase anterior. El objetivo es plantearse n variables mediante una serie de preguntas sistemáticas y exhaustivas luego de una gran reflexión para que no quede por fuera ningún elemento a lo largo de un tiempo definido. Este procedimiento de interrogación hace posible no solo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas, dando lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del grupo. De la misma manera, ello permite redefinir las variables y, en consecuencia, afinar el análisis del sistema. Ok. Bueno, en esta misma fase podemos indicar lo siguiente. Luego de definir, como indiqué anteriormente, las variables, se rellenan de manera cualitativa en una matriz de análisis estructural, que es la que vemos en pantalla. Por cada pareja de variables se plantean las cuestiones siguientes. ¿Existe una relación de influencia directa entre la variable I y la variable J? Si es que no, se anota 0. En caso contrario, se pregunta si esta relación de influencia directa es débil, que se califica con un 1, mediana, se califica con un 2, fuerte, se califica con un 3, o potencial, se califica con un 4. Aquí se realiza entonces, podríamos indicar, la conexión entre las variables del sistema. Ok. En la fase 3 tenemos la identificación de las variables claves. Esta fase consiste en la identificación de variables esenciales a la evolución del sistema mediante una clasificación directa. Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables. De igual manera, permite desvelar ciertas variables que, en razón de sus acciones indirectas, juegan un papel principal y que la clasificación directa no manifestaba al principio. El comportamiento de las variables entonces dependen de dónde se sitúen, ya sea en el plano de influencia y dependencia. Las figuras que se establecen a continuación, que vemos en la lámina que se está proyectando actualmente, se muestra la manera de cómo se extienden las variables a lo largo del eje. Cuanto más forma de L obtenga la ubicación de las variables, más estable se considerará. Las variables pueden expandirse a lo largo de la vertiente. Y cuando esto pasa, el sistema puede ser considerado como bastante indeterminado o inestable. Okay. Tenemos entonces que para ello, el software ubica a las variables en un plano de coordenadas, generando una primera gráfica. Existe un número de variables que se determinarán según su ubicación en la gráfica. En este sentido, tenemos como variables determinantes las que están en la zona superior izquierda. Son poco dependientes y muy motrices. Según su evolución, se convierten en frenos o motores del sistema. Las variables del entorno, que se sitúan en la parte izquierda del plano, lo cual demuestra su escasa dependencia del sistema. Las variables reguladoras, que son las situadas en la zona central del plano, se convierten en llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables claves. Son las que determinan el funcionamiento del sistema en condiciones normales. Las variables llamadas palancas secundarias son complementarias de las anteriores y ya que actúan sobre ellas significa hacer evolucionar a las reguladoras, que a su vez afectan a la evolución de las variables claves. Son menos motrices que las anteriores y por lo tanto menos importantes. También tenemos las variables objetivos que se ubican en la parte central y son muy dependientes y medianamente motrices, de allí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución sea aquella que se desee. Y por último tenemos las variables resultados que se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia, y suelen ser, junto a las variables objetos, indicadores descriptivos de la evolución del sistema. Okay. Bueno, en esta misma fase también tenemos
una tercera gráfica del sistema que es el mapa de influencia y dependencia directa potencial. En esta gráfica, el investigador deberá establecer un análisis a futuro estableciendo un vínculo con las tendencias que otros investigadores han ido generando a través del marco teórico. La posibilidad de que las variables generen una nueva tendencia cambiando de posición en el mapa lleva al investigador a realizar nuevas predicciones, buscando con ello eliminar o disminuir problemáticas futuras. Es la que observamos en la lámina. Sin embargo, también el software arroja una cuarta gráfica de influencia potencial indirecta. E igual que las gráficas anteriores, el investigador puede decidir la cantidad de variables que quiere que muestre la gráfica, las que puede ser desde 2 hasta el total de variables insertadas en el sistema. Ok. Bueno, y en resumen, de las fases del método y del método Mi'kmaq, tenemos que este método Mi'kmaq se corresponde con el análisis estructural y su definición o característica más resaltante es que describe un sistema con ayuda de una matriz que conecta a los componentes del sistema. Se puede estudiar e identificar las variables influyentes y dependientes del estudio. Se emplea para plantear preguntas y realizar una reflexión colectiva de grupo de estudio y reduce la complejidad porque va a lo concreto. Y las fases, como les indiqué anteriormente, las fases que, que corresponden a este método es elaboración del listado de variables, la descripción de las relaciones entre las diferentes variables y por último la identificación de las variables claves para entonces poder definir eh, el, el problema que se está planteando en ese momento. Bueno, eso es todo. Muy buenas tardes. Gracias.